tarde. Pues yo creo que eso ya vamos a tomar la foto al final. No dejen de ver cuántos están llegando. Bueno. Ya no los puedo controlar. ¿Sí? Ahora, ¿cómo voy a hacer? Tengo que quitar otra vez la pantalla. Muy bien. Bueno, creo que ahí sí se está compartiendo ya la pantalla, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar. Después vemos los que están entrando al final. Si nos prestan su foto. Bueno. Entonces el tema pues de la segunda parte del curso pues es cimentaciones flexibles. Pues en toda esta parte lo que vamos a entender es cómo le vamos a formular una viga en contacto con el terreno. Y eso es lo que llamamos o una cimentación flexible, una zapata de cimentación en contacto con el terreno. Pueden ser zapatas aisladas, como las que hemos estudiado ya, o zapatas más largas, ya zapatas corridas, porque aquí ya no hay ningún problema en cuanto a la aplicación de la teoría. Vamos a ver. Conceptos fundamentales. Pues aquí tenemos la parte inicial. En la figura se muestra una viga soportada en un suelo flexible. Este tipo de problema se conoce como, en la literatura, como viga en fundación elástica. Entonces, yo tengo una viga representada por esta línea, y esta viga está sometida a carga concentrada o a cargas repartidas de una forma, o momentos concentrados, es decir, es una estructura que tiene cargas. Y a la hora de que se le aplican esas cargas, la estructura sufre una deformación. Pero como observamos, ya no es una deformación uniforme o rígida, ya no es una línea recta, ya se está, vamos a decir, flexionando, ya se está curveando la viga, no se mantiene recta, lo que quiere decir que pues ya es flexible. A la hora de que se deforma, genera una reacción del suelo que es igual a la presión, bueno, la presión del suelo ejercida es la rigidez del suelo por la deformación. Es decir, que nosotros vamos a tener aquí una serie de resortitos en donde está soportada nuestra viga, y al multiplicar esos resortitos por la constante de resorte, la constante elástica del suelo, pues nos da la reacción. Si yo selecciono una parte intermedia, un elemento diferencial, pues aquí tengo las cargas que están actuando. Por una parte, pues tengo, antes de la sección, un momento flexionante y una carga Q, un cortante. Después, a la distancia de X, pues tengo un cortante aumentado, cambia un poquito, puede variar. Y también un momento aumentado, un momento más diferencial de. Estas son las, digamos, las fuerzas que hay a los lados de mi sección pequeña diferencial de X que he, digamos, seleccionado. Se puede tener carga, y la carga en esta sección, aunque vaya cambiando como está aquí la Q, como es un elemento tan pequeño, podemos considerar que es una carga pues, constante con valor Q por diferencial de X sería el valor total. Y por parte del suelo tenemos una reacción que es la presión del suelo diferencial de X, nos daría la presión total que hay en la parte de abajo. Y como sabemos, la presión del suelo es K por Y, pues ya nos quedaría aquí K por Y diferencial de X. Entonces estas son todas las fuerzas del diagrama de cuerpo libre, por llamarlo así, o de mi sección a una distancia X seleccionada. Yo selecciono una sección diferencial a una distancia X y le hago un diagrama de las fuerzas que actúan, y ahí están las fuerzas. Entonces vamos a establecer el equilibrio de fuerzas verticales. Entonces, sumas de fuerzas en Y, aquí está la ecuación, pues va a ser, primero, pues la fuerza Q, positivas hacia arriba, ahí está, Q. Menos, del otro lado existe, pues, un cortante Q más una variación, aquí está, menos la Q más una variación. ¿Qué otras fuerzas? Pues las fuerzas aplicadas. Por un lado, la reacción del suelo, Q por Y diferencial de X, que es hacia arriba, y por otro lado, la carga pues, que está aplicada viene hacia abajo, menos Q por diferencial de X.
Estas son la suma de todas las fuerzas de nuestro diagrama de elemento diferencial y debe ser por equilibrio igual a cero. Ya desarrollando, bueno, por ejemplo, aquí la Q menos la Q pues se van a simplificar. Desarrollando esto vamos a obtener que la derivada de Q con respecto de X es igual a K por Y menos Q. ¿De acuerdo? O sea que haciendo ya, pasando pues, todos los términos del lado derecho y nada más dejando aquí la diferencial de Q con respecto de X, nos da este valor. De nuestras clases de resistencia de materiales, sabemos que el cortante pues es igual a la derivada del momento con respecto de X, ¿verdad? Pues esas son relaciones que ya sabemos que existen entre los momentos y los cortantes. Vamos a sustituir esta expresión acá. Yo tengo que la derivada de Q con respecto de X, pero si Q es la derivada del momento, entonces aquí le ponemos la derivada del momento, entonces va a ser la segunda derivada del momento con respecto de X igual a K por Y menos X, ¿verdad? Ya nos quedaría esta expresión. También sabemos que, si se acuerdan de resistencia de materiales, nosotros podemos relacionar la elástica de la viga con la segunda derivada. Por eso resulta que en resistencia de materiales, para conocer deformaciones en estructuras, ustedes aplican lo que se conoce el método de la doble integración. Y lo que consiste, pues, es aplicar el diagrama de momentos dividido entre ella la estructura y analizarla como que eso es la carga sobre la estructura. Pero lo que están haciendo realmente, pues, es integrar dos veces. Por eso se llama el método de doble integración. Y la relación que existe entre los momentos y la elástica está dada por esta expresión. Y por la segunda derivada de la elástica, Y, con respecto de X igual a menos M. Si yo sustituyo esto en la ecuación de aquí arriba de equilibrio, pues ahí tenemos que la segunda derivada con respecto de X de la EI por la segunda, porque miren, esta es M y aquí va la M, ¿sí? Entonces aquí está la segunda derivada con respecto de X de Y por la segunda derivada de Y con respecto de X igual a menos K por Y más K. Claro, aquí pues cambia el signo porque aquí está, miren, aquí está este signo menos. Este signo menos del momento lo pase para el lado derecho, pues me afecta a los términos que están del lado derecho. Y finalmente, pues, ordeno mi ecuación diferencial que nos queda, pues, el factor EI, que es la propiedad, vamos a decir, del modo elasticidad y el momento de inercia de la viga, multiplicada por la cuarta derivada de Y con respecto de X más K por Y igual a Q. Esta es la ecuación diferencial de equilibrio de una viga en configuración elástica. Esta que está aquí. Esta es la que nos da la solución a nuestro problema. Claro, pues hay que resolver. Para eso, pues vamos a tener que acordarnos de cómo podemos resolver ecuaciones diferenciales. Esta ecuación resulta ser una ecuación diferencial parcial no homogénea de cuarto orden con coeficientes constantes. Bien, la solución de esta ecuación diferencial, como lo menciono aquí al final, pues puede llevarse por dos formas. Una solución exacta, solución matemática cerrada, es decir, si yo sé resolver ecuaciones diferenciales parciales, pues aplico uno de los métodos de matemáticas para resolverla. Obviamente, como es de cuarto orden, pues voy a tener 4 constantes de integración, ¿verdad? Y la otra sería, pues, un método aproximado. Y ese método aproximado de resolver ecuaciones diferenciales, pues, conduce a lo que se pues conoce como un método numérico para resolver ecuaciones diferenciales. En este caso, pues tiene que ser una ecuación de cuarto orden, como la que tenemos aquí. Entonces, nuestra primera tarea, bueno, la tarea para este segundo, acuérdense que se quedó pendiente lo de las zapatas y lo de ese examen, ¿no? Por eso ya no va la secuencia de tareas. Pero ustedes ahí tienen, pues, en su mente que hay que hacer el examen y hacer lo de la zapata tridimensional. Que por cierto, pues no me han comentado si tienen dudas o ahí van. O como ya esta tarea la tienen que entregar hasta el día del examen del segundo parcial, pues quedan muchos días. Entonces, pues están ahí como que no lo quieren hacer. Pues yo diría que ya se empezaron a trabajar en el retraso, ¿de acuerdo? Entonces, la tarea va a ser investigar los métodos numéricos que podemos utilizar
y estudiar el procedimiento matemático para obtener la solución exacta. ¿De acuerdo? Esto pues para cuando veamos algo de las matemáticas en las que está para resolver esto. Aquí no es clase de matemáticas, simplemente vamos a proponer la solución que se obtiene y ya. Pero para que ustedes se acuerden de cómo se resuelve esta ecuación, es una simple ecuación diferencial, entonces la solución pues la voy a poner aquí, pero para que ustedes se acuerden, ¿no?, de esas matemáticas, pues podemos nosotros repasar los métodos. Y también pues repasar el método numérico. Unos los dan, creo, en matemáticas, la solución exacta o cerrada, y en métodos numéricos, en sistemas, pues creo que les dan ahí algún método para poder integrar este tipo de ecuaciones, ¿no? Y obtener pues la solución. No sé si hay alguna duda o aclaración. Pues todo nuestro problema del segundo parcial es nada más darle solución a esta ecuación para diferentes condiciones de carga, diferentes condiciones de frontera. Como ustedes saben, toda ecuación diferencial homogénea, como estamos aquí, bueno, como no homogénea, en este caso de cuarto orden, pues tenemos que tener 4 constantes de integración. Y además, la solución se va a componer de 2 partes, la solución matemática cerrada. La solución homogénea, cuando no hay carga, es decir, cuando el término Q es igual a 0, que sería la solución general, más la solución particular, que ya va a depender del tipo de carga. Sumando esas 2 soluciones, tanto la general como la particular, ya tenemos la solución para el caso pues, que se nos pongan como ejercicio. ¿De acuerdo? Eso pues seguramente ustedes siguieron la clase de sísmica y ahí también se presenta una ecuación diferencial, nada más que ahí era de segundo orden. Bueno, tuvimos que resolver la parte homogénea, ¿verdad? Y luego la parte pues particular, y ya depende del tipo de carga que se esté aplicando. Pues aquí es lo mismo, pues el tema es ecuaciones diferenciales. Desafortunadamente, pues en ingeniería prácticamente todos los problemas pues vamos a decir que al plantear las ecuaciones que rigen esos fenómenos, pues son siempre ecuaciones diferenciales. Entonces debemos de saberlas resolver, porque no nomás aquí se nos presenta en cualquier área de ingeniería. ¿Por qué? Pues porque siempre la forma de plantear la solución del problema es analizar un elemento diferencial. Una vez que ya tengo qué fuerzas actúan en un elemento diferencial, planteo el equilibrio normal como suma de fuerzas en Y y A igual a 0. Y esa ecuación, pues, que va a resultar, como lo planteé para un elemento pequeñísimo diferencial, pues va a resultar precisamente en la ecuación diferencial de equilibrio. Y ya, solucionando esa ecuación, tengo la respuesta a mi problema. Si no se plantea bien la ecuación diferencial, aunque la resuelva, pues obviamente va a representar solución de otra cosa. Pero aquí pues ya vimos el equilibrio, sí está, usamos la relación entre momentos y cortantes y entre momentos y la elástica, pues entonces todo está más o menos de alguna manera bien, vamos a decir, desde el punto de vista matemático, puesto que muchas relaciones se demostraron en el libro de, más bien en los cursos de mecánica de materiales, en resistencia a materiales. A lo mejor ya no se acuerdan muy bien, pero bueno. A ver, vamos a ver qué sigue. Ahí está. Entonces, lo que les comentaba, solución matemática cerrada. Como sabemos, la solución se compone de 2 partes. La solución general, que corresponde cuando no hay carga, es decir, Q igual a 0, la solución homogénea, y la solución particular, que va a depender pues ya del tipo de carga aplicada a la viga, que si tengo carga concentrada, que si tengo carga uniforme, que si va variando linealmente, que si tengo momentos concentrados. Entonces de ahí va a salir una solución particular. Podemos obtener una solución particular para cada tipo de carga y aplicar el principio de superposición para encontrar la solución de un problema pues con carga un poquito más elaborado. Entonces, esa sería la estrategia, digamos. Resolver para carga concentrada, resolver para carga uniforme, etcétera.
Y si en una viga tengo todos esos tipos de carga aplicados simultáneamente, pues aplicamos el principio de superposición y listo, ¿verdad? ¿Por qué es válido el principio de superposición? Bueno, recordando el principio de superposición, es válido para estructuras elástico-lineales. Y como este es un problema de una estructura elástico-lineal, pues podemos aplicar el principio sin mayor problema. Entonces, la solución de la ecuación general de nuestro problema, empezamos cuando Q igual a 0, es decir, aquí tengo la ecuación de equilibrio, hago Q igual a 0 y obtengo la solución de mis libros de matemáticas, lo que decía, hay que recordarlo para que no se quede, bueno, pues ya está, la solución ahí está, ¿verdad? Y igual a E elevado a beta X multiplicado por una constante de integración C1, la constante de integración C2, bueno, ahí la pueden ver toda la expresión. Ahí están las 4 constantes de integración. ¿Por qué? Pues porque es de orden diferencial de cuarto orden, pues a cada integración va una constante. Hay que satisfacerlas. Ahí está. En esta expresión, beta vale K entre 4 e I. Ahorita vamos a ver. K viene siendo el módulo de reacción del suelo, de cómo reacciona la propiedad de rigidez del suelo, que es una propiedad, vamos a decir, que nos dan los estudios de mecánica de suelos. En la primera parte del curso, cuando estuvimos viendo cómo podíamos interactuar con el suelo y viendo los estudios de mecánica de suelos, dijimos que una parte importante del estudio pues es que nos den el módulo de reacción del suelo. Y pues sí, quedó una tarea para investigar valores tipo de suelos arcillosos, de suelos de petate, duros, roca, etcétera. Cualquier tipo de suelo pues tendrá un parámetro más o menos del módulo de reacción, pero en realidad el reglamento de la Ciudad de México establece que para cada predio deberá de establecerse o estimarse el módulo de reacción que aplicaría para esa estructura. Desde luego, pues dependiendo de la importancia de la estructura, pues va a ser el nivel de, vamos a decir, refinamiento del módulo de reacción. Si es una estructura, pues, relativamente económica, 2, 3 pisos, a lo mejor con un índice más o menos que se encuentre en la zona, puede ser suficiente, porque a lo mejor, pues es muy caro un estudio de mecánica de suelos para el tamaño de construcción. Pero si es un edificio de varios pisos, 8, 10 pisos, etcétera, y viendo que está en un suelo blando, etcétera, de la Ciudad de México, en la zona del lago, la zona 3, bueno, pues ahí es importante que se haga el estudio de mecánica de suelos, y además lo exige. Ahí sí ya no importa si cuesta poquito o mucho. Claro, pues tendrán que seleccionar al que haga el estudio, pues que lo haga bien y a un precio pues razonable, ¿no? También hay gente que hace estudios, aparentemente son baratos, cobran poco, pero no saben hacerlo, están mal hechos. De nada nos sirve, porque no nos sacan del problema. Aunque nos sirve para la tramitología ante las autoridades. ¿Por qué? Pues porque el estudio de mecánica de suelos lo presentan, aquí está. Memoria de cálculo, aquí está, bueno, ya. Ahí le sellan, le dicen, está todo dar, ahí está tu licencia de construcción, puedes irte a construir. Pues sí, la ciudad, las autoridades no van a andar revisando si se hicieron adecuadamente ni los cálculos, ni los planos, ni nada, y no les interesa. Lo único que les interesa es quién son los responsables. De mecánica de suelos, tal persona, tal ingeniero, del diseño estructural, tal persona, etcétera, y el director de obra, quién es, tal persona. Ya construyen, hay un problema, ya los llaman. A ver, ¿quién va a pagar todo este rollo? Si es que hay un problema. Entonces ahí es donde está. Ya el gobierno no puede estar revisando los planos ni nada, simplemente revisa que se cumpla la normativa, que todos los que debieran de estar ahí estén y listo, ¿no? Identificados claramente. Para cualquier problema, pues los llaman en caso de algún problema con su estructura. Aunque luego, pues ya saben, todo se puede arreglar aquí. Bueno, ahí está beta. Las constantes C1, C2, C3 son constantes de integración que deben de satisfacerse de acuerdo a las condiciones de frontera de la viga.
En las vigas podemos tener, como en las vigas normales de nuestras clases de análisis estructural o las de resistencia de materiales, el extremo inicial puede estar empotrado, puede estar apoyado, puede estar libre, etcétera. Es decir, puede tener muchas condiciones de frontera. Y esas constantes, precisamente en este problema, nos sirven para ver las condiciones que se presentan al inicio de la viga, cuando x igual a 0, digamos, y al final de la viga, cuando x igual a l. Entonces, en función de qué apoyos o qué tipo de condiciones de frontera tengo, yo voy a evaluar estas constantes de integración. Ahora bien, lo que nos interesaba, ¿se acuerdan que había un límite para el cálculo de vigas rígidas o zapatas rígidas? Dijimos que pues hay un límite en donde si se excede de ese límite, pues ya, aunque lo pueda yo resolver, porque pues el equilibrio lo puedo aplicar, pero los resultados pueden estar ya variando mucho con respecto a la realidad y puedo estar analizando algo que no es lo que necesito. Entonces aquí está el límite, miren. Clasificación de las vigas desde el punto de vista práctico. Entonces, vigas cortas son las vigas en las que se puede aplicar la teoría de cimentación rígida. Es cuando el parámetro beta L, beta pues es este que está aquí, multiplicado por L es menor de pi entre 4. Si yo veo que mi viga, calculo el valor beta y L y veo que es menor que pi entre 4, veo que es suficiente, o voy a tener suficiente aproximación en los resultados si lo hago como viga rígida, es decir, con lo que vimos en la primera parte del curso. ¿De acuerdo? Si ya se pasa, entonces entramos a vigas de longitud media. Si nuestro valor beta L pues anda entre pi 4 y el valor de pi. Entonces, se conocen vigas de longitud finita. Pues tenemos que entrar a la teoría de vigas, denominada vigas de longitud finita. Y si nuestro parámetro beta entre L es mayor de pi, bueno, se conocen como vigas largas, y tenemos que entrar a vigas de longitud infinita, ¿verdad? ¿Qué quiero decir aquí? Bueno, pues vamos a decir, son términos en donde, bueno, vigas de longitud infinita, pues que crecen desde menos infinito hasta infinito, ¿no? Aquí se pueden incluir las vigas semi-infinitas, empiezan en 0, la x aquí es 0, pero crecen hasta el infinito para allá. Y en esas condiciones, pues si mi viga tiene digamos, valor de beta L mayor de pi, los resultados son aceptables. Para que ustedes se den cuenta aquí, en este curso no desarrollaremos la solución exacta con diferentes casos de carga y condiciones de frontera. Sin embargo, nada más tenemos la solución homogénea, pues ya se las puse ahí. Pero estas sí se van particularizando y pueden llegar a complicarse dependiendo del tipo de carga. Pero los que quieran tener una referencia más adecuada, pues aquí está el libro. Se llama Beams on Elastic Foundation, es de MG Tenji. Hay una edición de 1946, la original, y una reimpresión de esa. No es la segunda edición ni nada, simplemente es una reimpresión porque se solicitó mucho el libro, lo volvieron a imprimir en 1974. No es la segunda, pues vamos a decir, a lo mejor corrigieron algo de tipografía, ¿no? Que hay unos errorcitos ahí, siempre hay errores de impresión a la hora de... Pero la teoría y el contenido es el mismo. El libro original salió en 1946. O sea que ya ¿cuántos años tiene? Más de 70 años. Y todavía no estudiamos esta teoría o no la aplicamos en nuestros problemas. ¿Por qué? Pues no sé por qué. Pero muchos ingenieros profesionistas siguen usando su teoría de cimentación rígida. Y la pueden hacer, pues aquí se acepta, siempre y cuando beta L sea menor que este parámetro. Si nuestro beta L es menor, vamos a decir que está igual a pi entre 4, obtenemos resultados dentro del 10% de error. O sea, pues resultados bastante aceptables. Para garantizar que ya no se tenga tanta error, vamos a decir,
un 3, 5%. Entonces, en lugar de pi entre 4, divídanlo entre 2, es decir, pi entre 8. Para que no tenga tanto error, beta entre L debe ser menor de pi entre 8. Desde el punto de vista práctico. En ingeniería, bueno, dicen, no, pues con un 10% para mí está bien. Entonces, se ve que con vigas, con este parámetro beta entre L menor a pi entre 4, se obtiene un error de 10%. Pero pues, va a depender también del tipo de carga, o sea, no es tan directo, es una cuestión más o menos. Pues por eso yo les digo aquí, pues divídanlo entre 2. Aquí en lugar de pi, pues 2pi. Y acá, bueno, pues 2pi, ¿no? Beta L mayor de 2pi. ¿Qué pasa cuando son vigas largas? Bueno, el factor beta L, pues cuando L es infinito, imagínense, pues tengo viga infinita, pues entonces el valor beta L es infinito. Y si vemos en la solución, E a la menos infinito, lo que significa que esta mitad de la solución se cancela, ¿no? Porque pues E elevado a la menos infinito, pues nos quedan valores muy pequeñísimos, ¿no? ¿De acuerdo? O beta L acá, o sea, de alguna forma si estamos en menos infinito o estamos infinitos, se nos cancela la mitad de la solución. Nada más tendríamos que ver con dos condiciones de frontera, nada más. Por eso resulta un poco más simple las soluciones cuando son vigas largas. Pero la mayoría de los casos prácticos reales de edificios estamos en vigas de longitud finita. Si nosotros entendemos bien cómo se formulan las vigas de longitud finita, podemos analizar vigas cortas, vigas de longitud media y vigas largas. Es decir, cualquier problema de viga en fundación elástica lo podemos resolver. Entonces, pues no tendríamos para nuestros cálculos hacer diferencia en que si es viga corta ni nada. Si ya entendemos cómo se hace, pues no vamos a estar viendo, es que aquí pude haber utilizado la cimentación rígida. Solución flexible, aunque sean vigas cortas, y pues me da más precisión, porque además, acuérdense, en cimentaciones rígidas no daba deformaciones. Y el reglamento nos pide pues, comparar deformaciones para los desplazamientos máximos admitidos, para, vamos a decir, hundimientos diferenciales, y acuérdense de esa parte. Si yo lo hago con pura cimentación rígida, pues no sé qué deformaciones tiene. No podría yo saber si estoy cumpliendo o no con esa parte del reglamento en cuanto a cimentación se refiere. En cambio, si yo lo analizo ya con esta forma, pues no importa que sea viga corta, que sea viga intermedia o larga, siempre me va a dar la solución, tanto de elementos mecánicos, es decir, fuerzas cortantes, momentos flexionantes, para poder revisar mis secciones, y me va a dar deformaciones para poder checar la parte de deformaciones del reglamento. No sé si está claro más. Yo voy a subir este libro ahí, esta referencia en el Dropbox, Vinson de Fasting Foundation, para que lo tengan ahí. Anda ahí en la red, ¿no? Pero bueno, si ya lo tengo yo aquí, lo voy a subir, lo voy a poner a disposición de todos, y para que empiecen a verlo, estudiarlo, y ver, pues, que principalmente me interesa que empiecen a trabajar sobre la tarea, investigar los métodos numéricos. ¿Cómo la puedo resolver en forma numérica esta expresión? ¿De acuerdo? No sé si hay algún comentario, alguna duda. Simplemente en esta clase lo que planteamos es la ecuación de nuestro problema durante la segunda parte del curso. Y vamos a ver que con la solución de esta, en realidad, pues vamos a resolver cualquier problema de cualquier viga en contacto con el suelo. Desde luego es una aproximación lineal del problema, porque estamos admitiendo pues, de que es válido el principio de superposición. Pero bueno, si yo quiero un problema no lineal, bueno, pues tendría que estudiar cómo resolver problemas lineales, problemas no lineales. Y de acuerdo como pues hay los diferentes métodos para no lineales, podemos aprovechar y hacer múltiples análisis lineales para llegar a solucionar problemas no lineales. Pues este problema, si ya lo aplicamos de forma, pues vamos a decir, de solución lineal, pues
Pues si quiero un problema no lineal, este problema lo uso en forma iterativa, soluciono una serie de problemas lineales para llegar a la convergencia en un problema de técnicas de ese sentido. Igual en estructuras, en análisis estructural, en marcos planos, etcétera. Pues también, si yo quiero hacer un análisis no lineal, pues no voy a es difícil conseguir un programa de análisis no lineal de software, ¿no? Además, pues pueden ser muy costosos ese tipo de software. Sin embargo, si yo conozco técnicas numéricas, puedo resolver un problema lineal al resolver y usar una solución, vamos a decir, varias soluciones lineales para llegar a una solución lineal. Precisamente eso es lo que quiero que entiendan, porque más que nada es el concepto desde el punto de vista, pues, métodos numéricos. Y eso, pues, seguramente en sistemas lo vieron, ¿no? Bueno, supongo. Y desde el punto de vista matemático, bueno, en sus clases de matemáticas, las ecuaciones diferenciales, cómo se resuelven. Aunque en el libro del Getengui, pues es para soluciones matemáticas. Ahí vienen las soluciones de muchos casos de carga de las vigas y cómo se van tomando las condiciones, pues, de frontera, etcétera, ¿no? Para entrar en, vamos a decir, en un poquito más de detalle. Ese sería, vamos a decir, el libro teórico de la aplicación de la solución de la ecuación matemática, desde el punto de vista matemático. Ahí empieza también con vigas infinitas, con vigas semi-infinitas, y ya en los capítulos más adelantados ya terminan con vigas de longitud finita, que son las que en la solución se complica un poco más, dependen del tipo de carga, pero pueden aparecer funciones, no nada más trigonométricas, coseno, seno, sino hasta funciones hiperbólicas en la solución. Sí es un poquito más complejo desde el punto de vista matemático. Nosotros no lo vamos a estudiar aquí. Nosotros nos vamos a enfocar desde un punto de vista práctico a una solución numérica. Pero sí es necesario que más o menos hagan un repaso de esos métodos, pues para que no nos tengamos aquí como que fríos, ¿no? Que no entienden qué está pasando. Pero ahí está la ecuación, ya está planteada. No sé si hay algún comentario, alguna duda. ¿Ninguno? Bueno, pues vamos a dejar la clase hasta aquí, vamos a tomar la foto final porque llegaron muchas personas, varios alumnos estuvieron entrando al final, entonces para tener ya la vista final de todos, ¿no? Pues no hay ningún comentario. Desde luego, pues para poder utilizar los métodos